4 minutos, 8:34 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el ex vicecanciller de la República, Fernando Yepes, embajador de carrera, que nos acompaña esta mañana para abordar el tema de la Cumbre de las Américas, que al parecer se va a realizar sin varios países que integran nuestro continente. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué se puede esperar de esta Cumbre de las Américas, ya con algunos países que han anunciado formalmente que no van a asistir? Uno de ellos, México, que reclama que se incluyan a todos los países que deberían estar en esta reunión de contexto internacional. ¿Qué se puede esperar de esta cita? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a todos y todas. Qué gusto, Mil gracias por la gentil invitación. Realmente, una cumbre que contemple exclusiones de países soberanos no es una cumbre, es una reunión de un grupo de amigos, de un grupo de países afines, serviles a los Estados Unidos de América. Una cumbre verdadera no puede contemplar la exclusión de ningún país soberano. Esto es la negación del pluralismo, del debate democrático, del diálogo constructivo y de la concertación de posiciones que permitan avanzar en una agenda debidamente negociada, debidamente incluyente y que contemple los intereses de todas las partes involucradas, sin imposiciones de criterios, sin limitaciones totalmente inaceptables en este momento de la vida contemporánea. Buenos días, embajador, qué gusto poder saludarle. Decía Licenia, citando la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no asistir, tengo entendido que también Xiomara Castro y el gobierno de Honduras han manifestado lo mismo. Algunos otros países de igual manera, ¿no? Su malestar con respecto del veto que desde los Estados Unidos se ha impuesto a Cuba y a Venezuela. Digamos, estas voces que se van sumando, embajador, ¿cuánto peso podrían tener para que en realidad la comunidad internacional también empiece a reflexionar sobre esta suerte de vetos unilaterales que toma Washington? Yo creo que tiene un gran significado, especialmente porque pone en evidencia un retroceso en la relación hemisférica. No nos olvidemos que gracias a la posición firme de varios países liderados por el Ecuador, en la cumbre de Panamá en 2015 ya estuvo presente Cuba y no hubo exclusión ninguna. Lo propio ocurrió en la cumbre de Lima del 2018. Es ahora que se vuelve a este esquema de exclusiones totalmente inaceptables. El Ecuador, por ejemplo, no asistió a la cumbre de Cartagena el año 2012 en rechazo a la exclusión de estados soberanos de la cumbre. Y en esta vez, ¿cuál debería ser la posición que mantenga Ecuador, embajador Yepes? ¿Debería replicar posiciones anteriores? Pero hay que tomar en cuenta que tenía un gobierno de pensamiento diferente, digamos, ¿no? Eso no va a suceder. Entonces, ahora evidentemente es otro tipo de gobierno y la posición del Ecuador ha cambiado. En ese sentido, ¿qué se puede esperar? Me había olvidado de Bolivia también. Bolivia, y creo que el gobierno de Argentina, de Alberto Fernández, ha dicho que tampoco irá. Y los países del Caribe también. Los países del Caribe han hecho un pronunciamiento muy firme en el sentido de que no asistirán a la cumbre si hay exclusiones de países soberanos, concretamente el caso de Cuba. El presidente Alberto Fernández, como presidente de CELAC, hizo una reflexión en el mismo sentido. Igual el presidente de México, como ya se citó, y el presidente Arce de Bolivia y la presidenta de Honduras. Es decir, ha habido pronunciamientos muy claros, muy firmes. Los jefes de Estado no asistirán. Probablemente enviarán delegaciones a la cumbre, sí, pero si no van los jefes de Estado, pues deja de ser cumbre de verdad. Y son ausencias muy, pero muy significativas. En Ecuador debería pronunciarse al respecto. En Ecuador debería hacer un pronunciamiento de dignidad, de soberanía y de compromiso con la construcción de una relación hemisférica de respeto mutuo, pluralista, de diálogo fecundo y respeto democrático. Sin embargo, es muy poco probable que eso ocurra, porque la dignidad y la soberanía no son características de la política internacional de este gobierno. Justamente en el New York Times aparecía un despacho en el cual el senador Bob Menéndez, uno de los más conocidos reaccionarios en la política norteamericana, decía que la exclusión de los países es simplemente un compromiso del presidente Biden con
la lucha contra los gobiernos autoritarios que él y otros senadores impulsan. Este senador Bob Menéndez es justamente quien impulsa esa iniciativa de ley para relaciones con el Ecuador. Este senador Menéndez es quien tuvo una videoconferencia con el presidente Lasso, en el que se aplaudió una ley que es un atentado contra la soberanía en Ecuador. Es al senador al que le financiaban sus campañas electorales los Isaías, embajador. Así es, así es. El mismo. Entonces, esperar un pronunciamiento del gobierno actual del Ecuador es realmente pues muy, muy difícil. Sin embargo, yo quiero subrayar algo, que la dignidad y la soberanía no son únicamente defendidas por gobiernos de izquierda. Aquí en el Ecuador, creo yo que nadie puede pensar que el gobierno de Otto Arosemena Gómez haya sido un gobierno pues de izquierda progresista. Sin embargo, en la cumbre de Punta del Este, en el año 1967, tuvo una posición de dignidad al no firmar el acta final por su discrepancia, por su cuestionamiento a la concepción de la Alianza para el Progreso, a la forma en la que se iban a otorgar los créditos para asistencia técnica a nuestra región. Créditos que eran pues, en condiciones que no podíamos cumplir los países latinoamericanos sin pues sacrificar otro tipo de programas y medidas. Esa posición de dignidad contrasta tremendamente con la posición que hoy mantiene el Ecuador, con la posición que mantuvo el gobierno de Moreno también, una posición servil, tutelada, entreguista. Hoy es titular de prensa que el Fondo Monetario aprueba que en Ecuador tenga mayor inversión social. Es la diferencia inmensa entre la dignidad, la soberanía y el entreguismo y la política servil y tutelada. Ya el FMI dijo que vamos a poder hacer carreteras, ¿no? Es verdad. Oiga, embajador, el actual canciller, el señor Juan Carlos Holguín, ha tenido, digamos, altos y bajos, ¿no? Digamos, fue interesante lo que hizo Cancillería como para poder repatriar a los ecuatorianos que estaban en la zona de conflicto en esta zona de Europa, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también ha habido algunos otros desatinos, ¿no? Por ejemplo, la intervención a partir de los pronunciamientos también desatinados del presidente de la Corte Nacional de Justicia refiriéndose a la extradición de Correa. Hizo el anuncio hace 3 semanas diciendo que ya había solicitado la extradición. Resulta que no han hecho eso porque no han podido ni siquiera traducir el documento. Y la Cancillería ya se metió también, ¿no? en la pelea. ¿Cuál es su lectura también de lo que ha sido hasta el momento la participación de Juan Carlos Holguín como ministro de Relaciones Exteriores y en general la política exterior del gobierno del presidente Lasso? Yo creo que la política exterior del presidente Lasso es tremendamente errática, vacía, ¿no? Es una política exterior que parte de un eslogan, de un enunciado, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y sobre esa base se quiere construir una política internacional. La política internacional es algo mucho más complejo, ¿no? Es algo que implica la defensa de principios, la defensa de los intereses nacionales de acuerdo con nuestra realidad y una defensa de esos intereses tomando en consideración cómo es el mundo de hoy. Es decir, no podemos tener una política exterior de una época pasada, de la Guerra Fría, cuando había pues un mundo ideologizado, en el mundo de hoy, que es totalmente diferente, con actores de distintas regiones, con mucha gravitación en el orden político, económico, comercial, estratégico. El Ecuador requiere una política exterior soberana, digna, comprometida con los países del sur, integracionista y acorde con los intereses del país. La gestión de Juan Carlos Holguín es reflejo pues, de la política internacional del presidente Lasso y del gobierno en general. Partamos de que el presidente Lasso no es un estadista, ¿no es cierto? No tiene pues la formación de un estadista, y nombra canciller a una persona totalmente improvisada, sin formación, sin experiencia en estas materias. Eso es una irresponsabilidad muy grande, es jugar pues a la lotería con los intereses del país. Tiene que haber pues cohesión, coherencia y una política exterior definida de verdad. Aquí lo que hay es un servilismo, palos de ciego, y tratar de ejecutar un eslogan con una serie de ilusorios tratados de comercio sin comprender la producción nacional, sin comprender la realidad del país, ni la regional.
Los viajes que ha hecho el presidente, me parece que son 10 o 12, son pues totalmente nulos, ¿no? Ha habido meteduras de pata en las declaraciones, contrarias al interés nacional, otras en las que no se conoce en qué foros está, otras se propone un acuerdo comercial cuando ya existe acuerdo comercial, es decir, muchos errores. A ello sumemos la barbaridad del aplauso a la ley estadounidense en trámite, que es la marca más clara de la sumisión, del tutelaje a la política americana. Otros errores pues muy marcados ha habido también en las declaraciones sobre el tema de Rusia y Ucrania, pues parece que el mundo se divide en buenos y malos, y el Ecuador mantiene un alineamiento con los buenos, entre comillas, ¿no? Es decir, totalmente fuera de lugar, sin considerar un espectro más amplio de los intereses nacionales y de cómo es el mundo de verdad. Embajador Yepes, ¿se justifica la exclusión de cualquier país, sea cual sea, en esta Cumbre de las Américas? Y finalmente los resultados, las conclusiones que se llegan en este tipo de eventos, ¿sirven? ¿Tienen alguna utilidad? ¿Le beneficia a algún país este tipo de encuentros y las conclusiones o los resultados de los mismos? Una cumbre que sea excluyente no puede dar resultados positivos, porque justamente la exclusión es la negación de una cumbre pluralista y democrática. Es una cumbre, no sería cumbre, sería una reunión de países de pensamiento único, tutelados por una gran potencia cuya influencia sería aún más marcada dentro de la región. Una cumbre incluyente, una cumbre participativa, puede dar resultados muy positivos, sobre todo cuando tenemos pues, en un momento tan crucial como es superar definitivamente la pandemia, ver la reactivación económica, ver las formas de cooperación económica y financiera para impulsar esa reactivación, temas de medio ambiente, temas de migración y también temas de democracia y orden político. Pero no puede ser que entre los documentos preparatorios de la cumbre haya uno sobre gobernanza democrática en el que se pretende que uno o dos países puedan evaluar las democracias de la región. Eso es absolutamente inaceptable, ¿no es cierto? Pero si una cumbre es excluyente, si no hay voces disidentes, es probable que este tipo de distorsiones inmensas puedan tener cabida. Ahora, doctor, esta parte que usted menciona al final, ¿está prevista en esta Cumbre de las Américas que dos países evalúen cómo están, si los demás están haciendo o no están haciendo bien las cosas? En los borradores de los documentos de la cumbre, en el borrador correspondiente al tema de gobernanza democrática, hay ideas en ese sentido, ¿no? De evaluación, de cumplimiento de ciertos valores, ¿no es cierto? Valores que teóricamente pues debían ser son universales. Sin embargo, hemos visto, somos testigos de la historia de nuestras relaciones interamericanas, de cómo esos valores han sido utilizados para intervenciones extranjeras, para intervenciones militares, para imposición de dictaduras, para todo aquello que es contrario a los valores de auténtica democracia, de derechos humanos. Es decir, si no hay un diálogo profundo al respecto, van a haber imposición de criterios sin reflexión alguna. ¿Y en qué materia, digamos, o sobre qué materia deberían girar las conversaciones en un espacio de debate internacional en esta suerte de proceso ya pospandémico, cuando estamos tratando un poco de recobrar o de recuperar de alguna manera la normalidad, embajador? ¿Qué es lo que debería estar, digamos, como tema prioritario para los países de la región, tomando en cuenta la depresión que hay a todo nivel? O sea, voy desde los temas económicos, que probablemente es de las cosas que más le importa a un gobierno de corte como el del presidente Lasso, como también hablo de las depresiones ya más cercanas al ciudadano, ¿no? Que nos ha provocado la pandemia, el encierro, la crisis económica, la inseguridad que está enfrentando el Ecuador y que también enfrentan otros países de la región. Así es, Alexis. Una cumbre verdadera tiene que abordar aquellos temas prioritarios y sustantivos para los pueblos. No puede ser una cumbre de líderes divorciada de los intereses, de las angustias, de las necesidades de las poblaciones.
En ese sentido, la agenda de la cumbre sí mantiene pues temas de interés, como el tema justamente de la lucha definitiva contra la pandemia, para superar la pandemia, la reactivación económica, la inversión social. Eso es un tema de absoluto interés para toda la región y que afecta absolutamente a todos. Por eso mismo es tan importante que la cumbre permita la participación de todos para que sea realmente una cumbre. Cuba tiene muchísimo que aportar en la lucha contra la pandemia, pues Cuba ha tenido un papel muy importante en el mundo entero. Ha producido vacunas, ha distribuido vacunas, ha sabido enfrentar la pandemia exitosamente. Y para que haya reactivación económica verdadera, para que haya un fortalecimiento de la salud en todo en el hemisferio, es importante pues tratar el tema con profundidad y con la participación de todos los países involucrados. ¿Cómo se puede tratar un tema tan sustantivo también en el momento actual, como es el cambio climático, el tema del medio ambiente, sin los países del Caribe, que son los principales afectados, los estados insulares, del cambio climático? Es decir, si no hay una inclusión, si no participamos todos, realmente en la agenda, por bien diseñada que puede estar, por rica que sea, tendrá un debate trunco, un debate sesgado que llevará a conclusiones parciales, que no incluyan el compromiso de todos los países, que no reflejen las necesidades de todos y que no todos podamos aportar en temas de interés común para todos. La lucha contra la pandemia, la reactivación, la seguridad bien entendida, son temas absolutamente de interés común de la región. Embajador Yepes, usted mencionaba hace un momento la cantidad de viajes que ha hecho el presidente de la República a nivel internacional en apenas un año de gestión, y el último es que está culminando a Israel, donde se ha anunciado la presentación de esta rueda de negocios en el que se vende al Ecuador como posible destino de inversiones, la apertura posiblemente de una oficina comercial y no sé si se logró algún convenio en materia de seguridad, pero el presidente se ha reunido con el sector privado que tiene también que ver con el ámbito de la seguridad. ¿Hasta qué punto estas gestiones, estos desplazamientos pueden contribuir a esos objetivos, a mejorar la inversión externa hacia el Ecuador y a mejorar la seguridad? Y realmente yo creo que los viajes del presidente Lasso son muy improvisados, no reflejan una planificación profunda de la política exterior. El viaje a Israel, los anteriores a Argentina y Uruguay, son viajes con agendas muy limitadas que no necesariamente son las que debe cumplir el presidente de la República. Viajar a Israel con todas las connotaciones de lo que es Israel, ¿no es cierto? Un país pues con una política exterior tan particular, con el conflicto pues con Palestina, con la represión terrible que hay en los territorios ocupados ilegalmente por Israel, ocupación condenada por las Naciones Unidas. Visitar un país en esas circunstancias, aquí se presenta como un logro la primera visita de un presidente del Ecuador. La verdad es que el primer presidente del Ecuador que hace caso omiso de la situación de Israel con Palestina en el Medio Oriente. No se justifica para ir a inaugurar una oficina de innovación, tampoco para repetir la misma presentación que hacen en todos los países sobre Ecuador abierto al mundo de los negocios, ¿no es cierto? O para tener encuentros con el sector privado en materia de seguridad. Para ir a un viaje de esa naturaleza, pues hace falta otro tipo de programación y de reflexión, de intereses pues más profundos. Si usted mira miramos la comitiva, no hay ningún experto en seguridad, ¿no es cierto? Entonces, pero la esposa no sabe de seguridad. Tal vez de seguridad matrimonial. Porque ella está en todos los viajes, ¿no? En todos los viajes. Eso mismo es pues fuera de lugar. Es totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? Hay reuniones en las que se planifica una visita de Estado que contemple la presencia de la señora del presidente, pues en buena hora, pero una reunión multilateral como la CELAC, como la COP de medio ambiente, pues es totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, en la planificación de los viajes no es real. Refleja improvisación y falta de conocimientos.
hablamos como vamos a hacer un TLC con Israel. Se ha estudiado la estructura del intercambio con Israel. Y ir a firmar un memorándum de entendimiento para decir que vamos algún rato a negociar un TLC. No es agenda presidencial, pues no. Para eso hay embajadores, para eso hay subsecretarios, para eso hay vicecanciller y canciller finalmente. No. O sea, no se justifica. Y un viaje tan largo, tan costoso, pues totalmente fuera de lugar. Han sido, perdón que le corte ahí, embajador, porque creo que estos datos sí son interesantes. Yo los mencionaba en el comentario hoy, a propósito de la declaración del presidente Lasso sobre la venta del Banco del Pacífico. Son 12 viajes en 12 meses. El último es de este Israel. En total, y fíjese, este dato no es menor, embajador, 64 días en 12 meses, en un año de gobierno, 64 días el presidente ha estado fuera del país. Se ha ido a los Estados Unidos, a Colombia en varias ocasiones, a Perú, a México, a Reino Unido y España, a China, Chile, Argentina, Uruguay e Israel, que es la última gira, con comitivas que van desde 4 personas hasta 16, ¿no? En la última han ido 7 y como usted bien dice, que se supone fueron a firmar convenios de materia de seguridad, va con ninguno de sus ministros encargados del área, o sea, ni el ministro de Defensa, ni el ministro del Interior, ni nada por el estilo. Entonces, me da la impresión de que con el tema de los viajes y las agendas que se le arman al presidente, pasa lo que pasa en casi todas las áreas del Ejecutivo, y es que se improvisa. O sea, por ejemplo, lo que pasó con el viaje a Argentina y a Uruguay. ¿Era necesario ese viaje? ¿Era prioritario? ¿Qué se consiguió? Y lo de fondo, embajador, en el de Israel, como en todos los otros anteriores, la pregunta va a ser, ¿qué ha conseguido el Ecuador con tanto viaje? Tú dices algo que es absolutamente cierto, Alexis. La política exterior, los viajes del presidente son un reflejo de lo que es el gobierno, ¿no es cierto? La política exterior es un reflejo de la política interna. Y aquí tenemos simplemente que no hay planificación, que no hay objetivos claros, que no hay liderazgo, que no hay políticas, que no hay resultados de viajes improvisados. No puede haber un resultado coherente si todo es atropellado, si todo es por cumplir, por hacer algo, ¿no es cierto? Y yo creo que los viajes al exterior son importantes, positivos en la política internacional, siempre y necesarios, siempre que respondan a los objetivos reales de la política exterior y a una planificación adecuada de esos viajes, que implica negociaciones previas, que implica contactos previos, definición de agendas, saber qué se puede conseguir y qué no, ¿no es cierto? Los viajes no son de la noche a la mañana, deben responder, como te digo, a una planificación profesional del asunto. Y sobre todo, no pueden coincidir los viajes con momentos pues tan difíciles de la realidad interna del país. Es decir, el presidente del Ecuador, ¿qué imagen internacional tiene? ¿Qué imagen tiene el gobierno del encuentro? No es la imagen que se pretende dar aquí, que somos abiertos a los negocios. La imagen del Ecuador está dada por las masacres carcelarias, por la barbaridad que eso significa. Claro, por el presidente tuvo que anunciar el primer recuento de las víctimas de la cárcel en el exterior. ¿No recuerdas que el presidente anunció terrible, ya que habían los primeros 20 asesinados? O sea, difícil la situación. Exactamente. Y no olvidemos que en otra de las masacres carcelarias, una de las más graves, la que fue en Guayaquil, mientras esa barbaridad ocurría, esa tragedia ocurría, el presidente estaba pues en una fiesta del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Es decir, pues las prioridades como que no coinciden. Lo que requiere el Ecuador, las angustias de la población, las necesidades de la población, son totalmente ajenas a la acción del gobierno. ¿Qué prioridad tenía el viaje a Israel frente a lo que ocurre aquí? Y no solamente el tema pues de carcelarios, sino la seguridad misma, la pobreza, la salud. O sea, ¿cómo es posible las limitaciones que hay, las carencias que hay en los hospitales públicos? ¿Cómo es posible el deterioro inmenso de todo servicio público, desde la simpleza de sacar la cédula hasta pues en los hospitales? Está en un deterioro terrible, terrible. Esas necesidades tienen que atenderse aquí.
y llevar al exterior un mensaje potente, acorde con lo que requiere el país y basado en principios, pues en ideas claras. Está de visita en Israel y ocurre pues una represión brutal en Palestina, muere una periodista, todo ese tipo de cosas tienen que reflexionarse previamente, ¿no? Tenemos una posición pues terrible, alineadísima en el tema de Rusia y Ucrania, y en el tema del Medio Oriente pues vamos a visitar a Israel, es decir, no hay coherencia en muchas cosas, y lo más grave es que se cree ilusoriamente que estos viajes contribuyen a la imagen del país. No nos olvidemos que aquí en el Ecuador hay un cuerpo diplomático extranjero acreditado y son embajadores que tienen la mejor relación con el gobierno porque ese es su trabajo, pero que informan la realidad del país, pues, informan lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Y la imagen nuestra es la de las masacres, la pobreza, Don Nasa, Pandora Papers, esa es nuestra imagen, ¿no? La represión de la marcha del 8 de marzo, todo ello es la imagen que tenemos. Muchísimas gracias, embajador, siempre por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El ex vicecanciller de la República y diplomático de carrera, el embajador Fernando Yepes, que ha estado con nosotros. Muy amable, embajador, muchísimas gracias.